empezó a crecer un vacío en mi corazón. Tenía la necesidad de sentirme amada y yo lo quise llenar con personas, con distracciones, pero ninguno de esos funcionaba. Era mucho dolor lo que yo sentía. Me sentía sola, me sentía vacía, me sentía sucia. Todo lo peor que yo me podía sentir se me juntó esa misma noche. Y un día yo sí me llegué a preguntar de cómo sería mi vida si Dios estuviera en ella. Yo soy Montserrat, tengo 21 años y Dios me rescató del mundo. El Señor me mostró qué tan mal estaba llevando mi vida. Me empecé a dar cuenta que estaba cometiendo muchos errores y todo es a raíz de algo. Yo desde muy pequeña crecí en el Evangelio. Yo fui criada con mis abuelos. Yo viví con ellos toda mi niñez porque mis padres se separaron cuando yo tenía 2 años. Gracias a Dios me dio unos abuelitos muy lindos. Ellos me inculcaron mucho en lo de la iglesia. En la iglesia empecé a adquirir el talento de la batería. A mí era algo que me gustaba mucho. Y el ir a la iglesia era muy bonito. Lo que recuerdo de la relación de mis papás son muy pocos porque yo estaba muy niña, pero pues la mayoría eran buenos, solamente que sí tengo un recuerdo de mi papá no tan bueno donde sí vi más bien algo de violencia doméstica y creo que fue de ahí donde hubo un pequeño odio de mí hacia mi papá por cómo trataba a mi mamá. Yo empecé a notar un poco de la ausencia de mi papá. Empezarme a preguntar, ¿y mi papá? Eh, y más porque en la escuela, en los festivales del Día del Padre, yo veía a los niños que sus papás jugaban con ellos y había una dinámica donde los papás abrazaban a sus hijos y yo era la única niña que su papá no la estaba abrazando. Y desde ahí yo empecé a notar su ausencia más y empezó a crecer un vacío en mí. Eso se fue convirtiendo como en un odio, como una semillita de ese vacío que yo empecé a sentir. Cuando mi mamá se separó de mi papá, ella tenía que trabajar para mantener a mí y a mis hermanos y casi nunca estaba en casa. Había momentos con mi mamá que yo me quería desquitar con ella porque pues prácticamente ella casi no estaba por estar trabajando. Ahí yo tomé como esa actitud de no me importa lo que tú me digas, yo voy a hacer de mi vida lo que a mí me plazca, todo por desquitarme por lo de mi papá. Y yo entiendo que en esas peleas pues ella estaba enojada, a veces ella decía palabras que me dolían. Y en esos momentos, después yo era de irme a mi cuarto, encerrarme y a llorar porque ya no sentía a quién acudir. Y me ponía a llorar y era cuando aún más me sentía más sola. Fui creciendo y fui adquiriendo lo que fue la rebeldía y eso fue lo que me empezó a traer un poco más al mundo. Empecé con lo más simple, empecé con la música secular, que para todos es algo normal, pero yo sí noté algo en mí. Yo empiezo a escuchar este tipo de música y mi forma de ser empieza a cambiar, me empiezo a ser más indiferente, un poco más grosera con mi familia y mi mamá empieza a notar esto y ve el por qué lo estaba haciendo. Y me dice, tú no puedes escuchar esta música. Si tú sigues escuchando esta música, no vas a poder tocar en la alabanza. Y pues me enojó y lamentablemente preferí dejar de tocar
que dejar de escuchar lo que a mí me estaba empezando a gustar. Yo todavía no conocía a Dios realmente. Yo iba a la iglesia y yo decía, pues ¿a qué vengo? Yo no siento a Dios como otras personas lo sienten. Yo no sé a qué vengo a la iglesia. Yo no entiendo nada de lo que el pastor está diciendo. Y fue cuando ahí que empecé a empezarme a apartar un poquito más. Pasé mi adolescencia dejando de asistir a la iglesia. Me empecé a alejar aún más. Y cuando entro a la preparatoria, las amistades me empezaron a jalar literal a todo lo que es el mundo, a todo lo que nos llama la atención, a las fiestas, a tomar. Y como yo me sentía vacía y tenía falta de amor, empecé a tener novios y yo dije, pues tal vez así me pueda yo sentir amada, pero lamentablemente no. Fue lo contrario. Terminaba lastimada, pero pues yo quería seguir así mi vida. En esos momentos yo no recordaba a Dios y yo estaba totalmente en el mundo. Pasé por cosas difíciles, pero no le daba importancia. Y yo seguí y empecé a hacer cosas que ya me hacían sentir como mujer. Me hacía sentir vergüenza y me hacía sentir utilizada. Y en esos momentos que yo me sentía así, fue donde ya toqué fondo. Llegué al tope. Era mucho dolor lo que yo sentía. Me sentía sola. Me sentía vacía. Me sentía sucia. Todo lo peor que yo me podía sentir se me juntó esa misma noche. En mi cuarto yo estaba llorando y empecé a clamar a Dios. Me acordé de Dios y yo le dije, ayúdame con este dolor que yo estoy sintiendo ahora. Ya no puedo más, ya no lo quiero sentir más. Ayúdame. Yo quiero que tú estés en mi vida. Y toda esa noche estuve orando hasta que yo quería dormirme, pero el mismo llanto no me dejaba. Y me acordé del texto que dice: en paz yo me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No me acuerdo en el momento en que me quedé dormida y al día siguiente era domingo y sentí la necesidad de ir a la iglesia. Dios tenía su plan de llamar a mi vida, porque justamente ese día los de la alabanza cantaron un canto que se llama ¿Quién dices que soy? Y una parte dice: ¿quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Y en ese momento yo pensé de: Jesús murió por mí y yo cómo le estoy pagando, yo cómo estoy llevando mi vida. Y al momento también yo sentí que Dios me dijo: tal vez físicamente no tengas un padre, pero yo soy tu padre y yo sí te amo. Y eso para mí fue como una paz enorme y un alivio. Quiero decir que desde ese día, ese dolor, ese vacío no ha vuelto nunca más. A partir de ese momento el Señor me empezó a mostrar mi pecado conforme yo iba leyendo su palabra. Y fue Él cambiando todo eso en mí. Mi corazón vacío y duro lo cambió por uno sensible. Lo que cambió fue mi persona, mi forma de pensar, de hablar, mi carácter. Algo que sí marcó más fue mis ganas de hablarle a la demás gente sobre Dios,
para que otros puedan saber lo que Dios puede hacer en sus vidas. Lo que le puedo decir a una persona si está pasando por lo mismo, por soledad, por falta de amor, es que Dios es la única respuesta a ese problema. Nadie más podrá llenar ese vacío. Y algo que Dios me enseñó ahora es a amarme a mí misma y a no depender de una persona para sentir amor. Espero que este mensaje sea de gran bendición para la vida de alguien que piense que sus problemas no tienen solución. Y sí lo tienen. Pero no te diré solamente que voy a orar por ti, sino que am, te sometas a Dios, leas su palabra y escuches lo que Él tiene para tu vida.